manera que ofertar, porque es solamente mi obligación. Gracias, señor presidente. Pero corresponde aquí que discutamos este problema con seriedad, porque no se resuelve con ningún pedido de disculpas, y mucho menos de un representante del pueblo que tiene que mantener una conducta, por lo menos a nuestro modo de ver, de no doblegarse frente a una presión de una mayoría circunstancial, y no porque no sea capaz de pedir disculpas. Por ejemplo, acabo de pedir disculpas hace muy poquito a la Asociación de Autistas, en esta misma Cámara, porque utilicé la palabra autista y ellos la consideraron ofensiva. Yo lo quise entender, pero había un hecho y lo hice. Es decir, que no, cuando existe una circunstancia que realmente considero que he producido algún tipo de daño u ofensa, no tengo ningún problema en hacerlo, pero no es la situación, señor presidente, ni lo voy a hacer, no corresponde a un representante electo por el pueblo, sería una muy mala señal. Vamos a discutir efectivamente el fondo de la bloque, la conducta personal y la del bloque de nuestro partido ese día. Fue, en primer lugar, hacernos cargo de la situación. Estaba en tratamiento un proyecto de ley propuesto por nuestra bancada. Y estaba en tratamiento este proyecto de ley, que era uno de los tres que presentamos durante todo el curso de la huelga, que tenían que ver con reclamos esenciales. Tres proyectos de ley. Uno de reforma del Estatuto del Educador, que se refiere al tope horario, que se refiere a la titularización anual, a grandes reivindicaciones de la docencia. Otro referido al salario igual al costo de la canasta familiar. Otro reclamo central de la docencia cuando reclamaba los 5.500 pesos de básico, que no es otra cosa que el cargo testigo ganando la canasta familiar. Y el tercero, esta derogación de esta ley antihuelga 6821. No conozco ningún bloque de esta legislatura que en el curso de este conflicto que conmocionó a la provincia de Salta y involucró a la enorme mayoría de los docentes haya presentado un proyecto de ley sobre el tema de fondo y de las reivindicaciones que los docentes tenían planteadas. Por otra parte, actuamos de este modo por convicción, pero también porque en una asamblea docente se pidió que la bancada del Partido Obrero trajera a la legislatura esos reclamos, y eso es lo que hemos hecho. Cuando ese día salí a explicar cuál era la situación del tratamiento del proyecto de la derogación de la ley 6821, hice exactamente eso. Eso es lo que expuse en mi discurso, objetivamente. Además de eso, yo gestioné una reunión para que todos los diputados de todos los bloques políticos fuesen escuchados por los docentes, y los docentes escucharan a todos los diputados. Salí y después ingresé con una delegación de docentes de los distintos departamentos que estaban ese día y tuvimos una reunión. ¿Cómo es que yo instigué y al mismo tiempo gestioné esa reunión? Esto es un absurdo. Esto es un absurdo. El fondo de la cuestión que estamos discutiendo es que en una época de conflictos sociales que probablemente sean cada vez más graves, vuelve a escena la teoría de que los conflictos sociales no existen y de que son la responsabilidad de la instigación de los infiltrados. Discurso que sostuvo el gobierno durante toda la huelga docente, diciendo que no era la huelga de los docentes, sino apenas una maniobra de un partido político, es decir, del nuestro, del Partido Obrero. Faltando el respeto a los docentes, desconociendo la realidad, desconociendo la asamblea docente que instaló un modelo de democracia para superar un modelo de opresión que existe en la agregación docente provincial, donde no te podés expresar, donde no hay asamblea, donde tenés dirigentes cómplices del gobierno. Ese discurso es el que se prolonga en esta discusión. Siguen sin querer reconocer que tuvimos un gobierno que no quiso dar la paritaria, que se sentó arriba de la caja, que tardó 23 días de huelga en reconocer y recibir a los docentes, y atacan a la corriente política que simplemente ha cumplido con un mandato popular, no porque sea el dueño del movimiento docente, sino simplemente porque cumplimos con ese mandato popular. Es muy grave, señor presidente, aunque la sanción finalmente no lo parece, porque empezaron planteando
que deban expulsar y terminan planteando un llamado de atención. El diputado Calabró empezó al día siguiente planteando que podían expulsarme. Y termina planteando este tipo de sanción, no sé cómo llaman la resistencia, ¿no es cierto? Quiero decirles que a pesar de esto, es muy grave porque se lo está haciendo a la hora de fundamentar por un discurso, a un diputado. Hace 400 años que existen los fueros parlamentarios para que los diputados podamos expresarnos con libertad. En particular, los que constituimos una minoría opositora. 400 años en la historia del parlamentarismo, en el desarrollo de la civilización. Y existe esa libertad absoluta del derecho de opinión en el ejercicio, ¿no es cierto?, de una representación popular, porque es una condición para ejercerla, no es para proteger al delincuente. Los fueros no son para proteger al delincuente como se los usa en más de un caso, son para proteger el accionar de un representante del pueblo, la libertad de opinión. Entonces acá, por 3 palabras de un discurso que he leído y escuchado todo, no puede ser interpretado por esas 3 palabras de ningún punto de vista, quiere justificar esta sanción, esta advertencia. Es un antecedente gravísimo si se llegara a sostener. Gravísimo. Atrasan 400 años, señor presidente. Ahora, el propósito de esta sanción, ¿cuál es? Justificar la teoría oficial de que acá no está el conflicto social, acá están los instigadores. Acá no hay responsabilidad política del gobierno. Acá no hay un gobierno que está armando la política de ajuste, que devaluó la moneda, que tiene con los tarifazos, que ahora paga una deuda usuraria y que promueve un nuevo sacrificio al pueblo argentino, sino que hay un conflicto social fabricado por el Partido Obrero, van a saber por quién, en este caso por nosotros. Y entonces exculpar políticamente al gobierno. De esto se trata de lo que estamos discutiendo en el fondo. Y de cuestionar a través de una sanción al diputado del PLA también los métodos de la asamblea docente que el gobierno insiste en desconocer. Ayer tuvimos otro episodio. Los docentes tienen toda la voluntad de discutir o recibir a 2 funcionarios de segunda categoría, sin ninguna respuesta al petitorio. No tienen la voluntad de resolver el conflicto. No quieren arreglar el sábado primero la colocación de la carpa de información. Era todo lo que querían hacer los docentes. Entonces la sanción que se le quiere aplicar tiene que ver con esto y es una tendencia desgraciadamente de alcance nacional. No es como Claudio del Plan. Las representaciones del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, Cintia Fresia, nuestra diputada en Córdoba, está siendo perseguida de la misma manera por apoyar una movilización de las asambleas ambientalistas contra la llamada ley Monsanto, una ley que ha establecido el uso del suelo a la medida de las grandes corporaciones multinacionales y depredando el ambiente de la provincia de Córdoba. Y a Néstor Pitrón en el Congreso de la Nación, lo mismo, por apoyar la lucha de los que reclaman contra las subvenciones y los despidos en las grandes industrias, que hoy se suman por decenas de miles, y por haber presentado, como nosotros presentamos acá, un proyecto que plantea la prohibición de las subvenciones y los despidos mientras dure la crisis económica, es decir, proteger el empleo. Quieren sancionar esta representación política porque une la resistencia contra las consecuencias sociales del ajuste capitalista que se está viviendo a la necesidad de una alternativa política transformadora. Señor presidente, nosotros somos electos por el pueblo, que nos dio el primer lugar en las últimas elecciones en esta capital, habiendo anunciado que queríamos bancadas para enfrentar la devaluación de la moneda, para enfrentar los agravios al salario y el trabajo de nuestro pueblo. Creemos que estamos actuando en esa dirección, por eso actuamos con esta vehemencia reivindicando nuestra conducta, y si no, que alguien del pueblo nos lo diga. Pero no que una comisión de diputados oficialistas venga a aplicarnos una sanción política por cumplir con un mandato popular. Somos una corriente que plantea claramente una transformación social. No vamos a admitir ni siquiera un gesto que pretenda taparnos la boca en este ejercicio de esta representación popular. No lo vamos a admitir. Estamos persuadidos, convencidos de que de esta crisis salimos con una transformación social de fondo. Somos socialistas y por lo tanto no podemos hacer otra cosa que
social y defendemos nuestro derecho a expresarnos porque luchamos toda la vida por esta perspectiva